Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este hermoso lunes que el Señor regala, otra semanita más. Pedimos por la salud de nuestros hermanos enfermos, por la salud de la doctora Rosario Vázquez, también por la salud de licenciado Francisco Indalecio Somoza, por el eterno descanso de sus hermanos difuntos. Especialmente pedimos por el eterno descanso de Alberto Cohen, María Celia de Cohen, difuntos de familia Cohen, Norman Amor y las almas del purgatorio, especialmente las que no tienen quien rece por ellas. Y por todas las intenciones de cada uno de ustedes, para celebrar dignamente el misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos, Señor Dios, que inspiras y que llevas a término todo buen propósito. Conduce a tus hijos por el camino de la salvación eterna y haz que quienes dejándolo todo, te consagraron totalmente a ti, siguiendo a Cristo y renunciando a lo mundano, en espíritu de pobreza y humildad de corazón, te sirvan fielmente a ti y a sus hermanos, por tu Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, voy a arrebatarte repentinamente a tu esposa, que es el encanto de tus ojos. Pero no llores ni hagas duelo ni derrames lágrimas. Aflígete en silencio sin hacer duelo. Ponte el turbante y las sandalias. No te cubras la cara ni comas comida de duelo. Por la mañana estoy hablando a la gente y por la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que el Señor me había mandado. Entonces me preguntó la gente: ¿quieres explicarnos lo que estás haciendo? Yo les respondí: el Señor me ha dicho, dile a la casa de Israel que el Señor dice esto: voy a profanar mi santuario, que es la causa del orgullo de ustedes, el encanto de sus ojos y el amor de su corazón. Sus hijos e hijas morirán a espada. Entonces harán lo que Ezequiel ha hecho. No se cubrirán la cara ni comerán comida de duelo. Seguirán con el turbante en la cabeza y las sandalias en los pies. No llorarán ni harán duelo. Se consumirán por su culpa y se lamentarán unos con otros. Ezequiel les servirá de ejemplo. Ustedes harán lo mismo que él ha hecho.
Cuando esto suceda, sabrán que yo soy el Señor Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Abandonaron a Dios que los creó y olvidaron al Señor que les dio vida. Lo vio el Señor y encolerizado rechazó a sus hijos e hijas. Abandonaron a Dios que les dio la vida. El Señor pensó, me les voy a esconder y voy a ver en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos infieles. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Ellos me han dado celos con un Dios que no es Dios, y me han encolerizado con sus ídolos. Yo también les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo, y los voy a encolerizar con una nación insensata. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendiga. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy tenemos en las tres lecturas que hemos escuchado un mensaje para meditar en la forma en que nosotros llevamos las cosas que Dios nos da. Recordemos que la divina providencia no nos desampara en ningún momento, y a pesar de que a veces tengamos momentos de más estrechez, Dios también nos da la sabiduría y nos pone los medios para salir adelante. En la primera lectura aparece el profeta Ezequiel con la pérdida de su esposa, y el Señor le dice que no guarde luto, y eso será un signo para el pueblo de Israel. En el Salmo, que es tomado del texto de Deuteronomio, la respuesta que dijimos es: abandonaron al Dios que les dio la vida. Y es que esta esposa de Ezequiel puede representar en nuestras vidas todas aquellas cosas terrenales, añadiduras por las cuales nosotros dejamos a Dios, inclusive cosas por las cuales hemos orado y le hemos pedido a Dios la bendición material o personal, y ya cuando las tenemos
nos alejamos de Él. Entonces, este tipo de situaciones nos llevan a nosotros a faltar al primer mandamiento, de entre otras faltas que se pueden cometer, pero sería bueno prestar nuestra atención en el primer mandamiento, que es el más importante, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Porque entonces dice esa primera lectura que Ezequiel le servirá de ejemplo, y nosotros tenemos que ver también a veces en las grandes pérdidas de la vida una oportunidad para acercarnos más a Dios. Porque las grandes pérdidas de la vida nos hacen a nosotros reflexionar en cómo está la dirección de nuestro camino espiritual, y también que si nosotros vivimos apegados a las cosas y a las personas, nuestro corazón, nuestra alma nunca va a estar lista para el encuentro con Dios. Entonces, al final de cuentas, no nos llevamos nada, ni nos quedamos con nadie, ni nos vamos juntos con otra persona hacia el cielo, sino que es algo personal con Dios, también a dar cuentas de nuestra vida, que en el mejor de los casos entremos al cielo, ¿verdad? Porque sabemos que hay otros dos destinos, que son la condenación y el purgatorio. Entonces tenemos que reflexionar mucho en esto, porque otra de las cosas que también pasa, que vuelve la situación todavía más difícil, es cuando hay una gran pérdida, de esta de la que estamos hablando, y entonces la persona se resiente con Dios. O sea, tal vez había sido esa persona, esa cosa, esa actividad o lo que fuera, más importante que Dios, y cuando la pierde, se enoja con Dios también. Entonces, esas historias las contamos todos de alguna u otra manera, o son cosas que también hemos escuchado. Y entonces, qué lamentable es cuando una persona se resiente con Dios, porque entonces, ¿qué le queda? ¿Dónde va a encontrar esas palabras de vida eterna que Pedro en algún momento proclamó no se encuentran en ninguna otra parte? Entonces son cosas en las cuales debemos meditar, porque si no, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? Recordemos que nosotros los cristianos católicos somos una comunidad que espera una nueva creación, que espera una vida eterna, pero que todas las acciones, las decisiones, los pensamientos, las potencias deben ir orientados hacia cuidar esa salvación que ya Jesús nos ha conseguido por su sangre derramada. Entonces, si nosotros en la vida abandonamos a Dios, que es el que nos dio la vida, como dice el Salmo que hemos proclamado, si abandonamos a Dios que nos creó, si nos olvidamos del Señor que nos dio la vida, entonces cuando vengan esos momentos, porque dice más adelante, el Señor pensó, me les voy a esconder, voy a ver en qué acaban. A veces Dios permite esos momentos en los que uno siente que no está, como que está escondido, como que pasaba de lejos cuando los discípulos estaban en la barca en medio de la tormenta, como cuando Jesús también dormía en la barca. Entonces esos momentos en los que pensamos que Dios no está, y tal vez de esos momentos, inclusive en una situación muy positiva, logramos comprender y entramos en razón y volvemos a Él. Y entonces de esa manera se logra recuperar la bendición o ver la vida de una forma diferente, para que entonces las cosas, las personas, las actividades no nos hagan daño espiritualmente. O sea, que no ocupen ese lugar que solo Dios puede tener. O sea, que no amemos esa persona, esas cosas sobre las demás, porque a lo que hay que amar sobre todas las cosas es a Dios. En el Santo Evangelio nos encontramos con este relato tan fuerte, que es el del joven rico, que él dice que quiere conseguir la vida eterna. Y le pregunta a Jesús qué es lo bueno que tiene que hacer. Y Jesús le devuelve la pregunta y le dice, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Y le responde
que hay una sola cosa que es buena, y es Dios. Entonces lo manda a cumplir los mandamientos, cosa que a todos, ¿verdad? Esto es como si lo viéramos por etapas. Primero el Señor nos manda a tener una vida moral estable, cumpliendo los mandamientos, perseverando en los sacramentos, y conforme nosotros vamos desarrollando esa constancia también en la oración, Él nos empieza también a permitir cosas en la vida que nos va mostrando qué tan apegado está nuestro corazón a cosas pasajeras y qué tanto le ama a Él verdaderamente. Porque si uno, ante la pérdida de un ser querido, de un trabajo, de alguna situación material, ya no cree en Dios, ya lo abandona, ya dice que no le escucha, entonces quiere decir que ese corazón no está listo todavía para la eternidad, porque todo lo mide en cuestión de lo pasajero, no en cuestión de que Dios todo lo ha dado y Él lo puede retirar, e inclusive lo puede retirar a uno de este mundo. Pero falte lo que falte y pase lo que pase, lo importante a final de cuentas es llegar con Él. Entonces el joven le pregunta a Jesús cuáles mandamientos. Jesús se los describe, y entonces él ya había cumplido todo eso. O sea, ya, por decirlo de alguna manera, había perseverado en su fe. Y entonces el Señor le presenta un desafío más, y entonces le habla de la perfección, que es algo distinto al cumplimiento de lo mínimo. Cuando uno cumple con lo mínimo y se conforma con lo mínimo, no es perfección, porque Jesús le dice, si quieres ser perfecto, lo invita, no lo obliga, sino que le dice, si tú quieres algo más, porque me estás preguntando por la vida eterna, y la vida eterna requiere perfección, lo manda a vender aquellas cosas a las cuales estaba apegado su corazón, que lo podríamos comparar con Ezequiel, tal vez con su esposa, que él amaba, que era su compañera, etc. Entonces Dios hace que Ezequiel pierda a su esposa, se la lleva ya de este mundo, y Ezequiel no guarda luto, sino que como buen siervo de Dios, pues lo acepta, y más bien eso sirve de signo para otras personas, que es en cierta manera el testimonio que nosotros los cristianos estamos llamados a dar en cuanto a esto, de que las situaciones difíciles de la vida no sean situaciones dramáticas, situaciones de crisis espiritual, sino situaciones donde damos testimonio de que así como Dios nos da las cosas, así se las lleva por alguna razón. Y entonces le explica y le dice que le dé el dinero a los pobres, que venda lo que tiene, para que tenga un tesoro en el cielo y que luego lo siga. O sea, le pone un desafío más. No es en el cumplimiento de lo mínimo, que ya de paso es una obligación. Cumplir los mandamientos no es ser una persona extraordinaria. Cumplir los mandamientos es una obligación, y no podemos jactarnos de nuestras propias obligaciones. Sí, y de nada, de hecho, porque no se trata de jactarse de nada, pero más allá de la obligación siempre hay algo más, porque ser conformistas es algo muy contrario a la perfección. Entonces el joven, al oír estas palabras, se va entristecido porque era muy rico, como si Ezequiel hubiera dicho, no Señor, yo sin mi esposa ya no puedo vivir, entonces ya hasta aquí soy profeta, y se hubiera retirado a su servicio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué clase de vida en Dios es esa? Que está condicionada, que el seguimiento de Dios, la fe en Dios, en su palabra, está condicionada a que Dios me dé lo que yo quiero y no me quite las cosas que quiero. Ese tipo de vida espiritual, que la podríamos poner entre comillas, puede inclusive llegar a abundar entre algunos que nos llamamos creyentes. Tendríamos que reflexionar si eso está en nosotros. Si hay bendición, entonces sí, Dios está conmigo, hago mis oraciones, tengo mi vida cristiana, pero si me va mal, entonces ya me alejo y ya me resiento
con Dios, ya Dios no me quiere, etc. Entonces el joven era muy rico. Quiere decir que a pesar de que él cumplía los mandamientos, tenía su corazón apegado a las riquezas. No es el problema que las tuviera, el problema es que estaba apegado a ellas, para no malinterpretar las cosas. No es que no se pueda tener cosas en esta vida, sea de lo material o de las personas o de los logros, etc. Es cuando el corazón quiere esas cosas más que Dios, porque para nosotros Dios y solo Dios es lo que tiene que haber en nuestra mente, porque de Él viene todo lo que tenemos, como lo decía el Salmo que también escuchamos. Entonces, que Dios nos ayude a que nuestra vida cristiana esté verdaderamente equilibrada, orientada hacia esta forma de vivir que no es un negocio. No es que si Dios me da, yo le doy, y si Él me bendice, yo le respondo, sino que es amarlo porque Él me amó primero, una correspondencia de amor, y de esa manera disfrutar todo lo que Él nos da y atravesar los momentos de escasez, de dificultad, sabiendo que eso no compromete en lo más mínimo el amor que Él nos tiene. Esta vida está llena de adversidades, es parte del ingreso en el pecado en nuestra historia, pero ya Jesús lo tiene todo resuelto y tiene para nosotros preparado un lugar donde nunca nada nos va a faltar. Que siempre nuestro corazón anhele alcanzar esa vocación a la santidad a la que hemos sido llamados. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, conservemos la unidad que el Maestro nos mandó, donde hay guerra que haya paz, donde hay odio que haya amor. Oh Padre nuestro. Oren, hermanos, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por estos santos dones que te presentamos, santifica, Señor, a tus siervos, que has congregado en tu nombre, a fin de que, cumpliendo con fidelidad sus votos, te sirvan con un corazón sincero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan, tu gloria nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques nuestros dolores con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, aunque lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevar a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por él viene, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, sigamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, desde la paz como signo de reconciliación. Oh
quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. De Cristo. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar, junto a ti, buscaré otro mar. Comunión espiritual, Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Así sea. Oremos. A quienes tu amor ha congregado y hecho partícipes de un mismo pan, concédele, Señor, ayudarse y animarse mutuamente en la práctica de la caridad y de las buenas obras, para que con una vida santa den en todas partes testimonio eficaz de Jesucristo, el que reina por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Seguimos animándolos para que nos cuidemos nuestra salud. Tenemos que ser muy precavidos para que no haya tanto contagio en este tiempo de la pandemia. Nos encomendamos a sus oraciones y están en nuestras oraciones de cada día. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista en todas partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que nos protejas tanto como la Madre, haz como lo diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marero, Ruega por nosotros. San Óscar en Colombia. Ruega por nosotros. Por ti, mi Dios, cantando voy, la
ser tu testigo, Señor, por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor.